Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Villahermosa, soy editora central del diario Gestión. Les doy la bienvenida a este evento sobre finanzas personales en el marco de la Semana de la Educación Financiera de la Fundación BBVA y la FinTech Alfi. Lo que queremos en este evento es presentar información importante en materia de finanzas personales y dar consejos para mejorar su conocimiento, entendimiento y habilidades en el uso de productos y servicios financieros. Ahora vamos a hablar sobre tributación y finanzas para pymes y para ello contamos con la presencia de Betina Castillo y Álvaro Castro Lora. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Betina es gerente de impuesto del BBVA Perú, cuenta con más de 20 años de experiencia en tributación financiera internacional, además es docente de la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un doctorado en Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Álvaro, por su parte, es abogado en emprendimientos e innovación e inclusión financiera, también en regulación bancaria y mercado de capitales, es director de Sumara Hub Legal y es profesor de Derecho para la Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. También es miembro del directorio de la Red de Inversionistas Ángeles del PAT, UDEP. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primero quería empezar contigo, Betina. Si, como pyme, ¿cómo puedo lograr una gestión tributaria ordenada? ¿Cuáles son las claves que debo tener en consideración? Una gestión de carácter fiscal en realidad se basa en una adecuada gestión empresarial. ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa, para que funcione adecuadamente, sea pequeña, mediana o grande, no interesa, requiere de tener claramente un proceso de cómo llevar sus cosas, cómo hacer un flujo tanto de sus procesos internos como hacia sus clientes. Y sobre esa base es que se monta la parte tributaria. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la venta de productos, de bienes que adquirimos para luego venderlos, lo que se requiere es tener claramente estos inventarios. Y estos inventarios adecuadamente cuidados, adecuadamente establecidos, pues nos permiten tener claridad de qué es lo que tenemos listo para vender y cuándo necesitamos en todo caso comprar para vender. Este exactamente ejercicio es lo que se requiere para efectos tributarios. Por ejemplo, el hecho de hacer un inventario general y tener diferencias que pueden ser faltantes o sobrantes, podría generar por parte de la administración tributaria la posibilidad de presumir que hay ventas que no se han declarado, simplemente por no tener ese control. Entonces, el tener el control es vital, es importantísimo para estos efectos. Y, por un lado, permite la adecuada gestión de parte de la empresa, como también permite la adecuada gestión por parte del aspecto tributario. Tener este orden nos ayuda mucho. Adicionalmente, obviamente, tenemos que tener mucho cuidado vinculado también con el cumplimiento de las formalidades, como son las declaraciones juradas, y sobre todo, aunque a veces parece que no es tan importante, el guardar los sustentos de las adquisiciones. Me refiero a los comprobantes de pago, a las facturas, a las guías de remisión, por ejemplo, a las órdenes de compra, a efectos de evidenciar a la administración tributaria que contamos realmente con documentación suficiente que evidencia que nuestra gestión empresarial es la que da el sustento a cualquier gestión tributaria que podamos hacer para el pago adecuado de estos impuestos. Y en ese sentido también nos da la tranquilidad a nosotros, de cualquiera que se dedique a un emprendimiento, de tener todo ordenado y de otro lado mostrar a la administración tributaria que también estamos haciendo eso. Un tema importante es, por ejemplo, en el caso de finanzas personales, a veces, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, no hay una línea muy clara sobre mis gastos personales y mis gastos empresariales. Y es súper importante tenerlos separados, básicamente por efectos tributarios. De repente por ahí podemos ampliar más sobre temas financieros, pero básicamente por efectos tributarios. ¿Por qué? Porque los gastos que no sean para la empresa, para hacer crecer la empresa, pues no son deducibles para efectos tributarios y por lo tanto tendríamos que pagar más impuestos y esto nos genera un desorden. Entonces, tener, como les digo, un adecuado ordenamiento desde el punto de vista empresarial nos ayuda tremendamente desde el punto de vista tributario. Claro. Ampliando un poco la pregunta, ¿cómo crees, Álvaro, que se beneficia a mi empresa de tener las finanzas ordenadas y cómo lograrlas? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, yo creo que se resume en una palabra que es predictibilidad. ¿Okay? El orden en los negocios implica que tienes muy claro cuáles son las obligaciones, o sea, las deudas y también los activos o las cuentas por cobrar del negocio. Y es importante recalcar la palabra el negocio, porque muchas veces los emprendedores comienzan a hacer el negocio en cabeza propia, a título personal, porque es un problema contratar al abogado, constituir la compañía, sacar el RUC, entonces lo dicen así nomás.
lo hago yo y ya luego regularizo. Pero lo que están haciendo sin darse cuenta es que están exponiendo el patrimonio personal en el negocio. Con lo cual, si dejas de pagarle a un proveedor, el proveedor se va a ir contra tu casa, contra tus cuentas, contra los muebles de tu casa, porque tú a título personal eres deudor. Entonces, el primer paso para darle predictibilidad a tu negocio es crear una compañía, que no es complicado. Tienes la empresa individual de responsabilidad limitada, tienes la sociedad anónima, que además ya por hoy se puede crear digitalmente. Entonces, digamos, hay muchos menos costos asociados a formalizar la creación de una entidad separada de tu patrimonio personal y a la cual le asignas justamente una cantidad de dinero para el negocio. Con lo cual, si todo sale mal, ¿no? Que uno no quiere que pase, pero si todo sale mal, lo peor que podría pasar es que esa compañía cierre, pero no que tú pierdas tu patrimonio personal, donde puedes tener pues dinero pensado para la educación de tus hijos, para tu supervivencia o lo que fuere. Lo segundo tiene que ver con el orden de las actividades que realizan. Hay temas tan básicos, pero que a veces se pierden de vista, como por ejemplo, eres una pyme y sobre todo con mucha presencia digital y no registras tu marca. Porque, y lo he escuchado muchas veces, después lo hago. Pero después cuando tenga dinero, después cuando sea exitoso, pero cuando eres exitoso, de repente alguien ya se adelantó y registró la marca. Y ahora tienes que cambiar la marca cuando ya ganó un nombre en el mercado. Entonces, es contraintuitivo. Yo sé que muchas veces es percibido como un gasto, pero en realidad es una inversión. Estás defendiendo el valor de tu negocio. La marca es importante. Los contratos, no solamente tenerlos formalizados por escrito, algo tan básico, digamos, escrito puede ser digital o puede ser físico, pero te da un orden porque puedes administrar tu negocio sabiendo cuándo te toca un pago, a qué obligaciones estás sujeto, que si no cumples una obligación te pueden aplicar penalidades, y lo que suele suceder es que más allá de que consigas o no un abogado para hacer esto, lo cierto es que el más importante que un gran abogado para redactar un contrato es que el propio emprendedor sepa administrar su contrato, o sea, que lo conozca, que sepa a qué se ha obligado, porque luego vienen las sorpresas, viene una penalidad, unos intereses, unas cláusulas, unos plazos, y que no sabías porque te habías quedado en la conversación verbal o de WhatsApp, pero que no necesariamente está reflejada en el documento escrito. Entonces creo que el tema de los contratos es muy importante y creo que el tercer elemento, no digo el tema tributario que es básico porque ya lo mencionó Bettina, pero el tercer elemento es el tema laboral. Existe un malentendido en el mundo, especialmente en los mundos de los emprendedores, que el recibo por honorarios es una categoría laboral barata. O sea, contratas y con eso tienes menos carga laboral. No existe esa categoría. La relación laboral, cuando es subordinación permanente, con horario, dedicada al negocio, al giro del negocio, es una relación que por regla general es permanente. Es decir, para desvincular a una persona tiene que estar o causa justificada o lo tienes que indemnizar. Y le debes los beneficios que corresponden a ley. Entonces, tener a alguien con recibo por honorarios, que es según me dijeron alguna vez, fue un invento de los contadores para justificar una salida de dinero, en realidad lo que está dejándote es una bomba de tiempo. Porque si la persona sigue con el negocio permanentemente, es poco probable que reclame, pero el día que lo desvincules, y como ha pasado en la pandemia, donde por circunstancias excepcionales se tuvo que desvincular a personas que venían trabajando con recibo por honorarios, en ese momento han reclamado beneficios hacia atrás, con todo lo que implica, los beneficios truncos, las vacaciones, los ETS, en un momento que la compañía tiene un problema de liquidez, puede terminar sacándote del mercado. Entonces, es mejor ser ordenados, es mejor ver los beneficios, porque las normas prevén beneficios para las pymes, ¿no es cierto?, para pagar menos beneficios laborales, puedes usar contratos de trabajo sujetos a modalidad, o sea, con plazo, por inicio de actividades. Hay alternativas al recibo por honorarios que en realidad te soluciona un problema aparentemente de corto plazo, pero te deja una bomba de tiempo a largo plazo. Claro, o sea, se trata básicamente de ir también desmitificando ideas que hay respecto a cómo se maneja mejor una MIPE, ¿no? O sea, una pyme, porque tú estás comentando que crear una empresa es fácil, o sea, relativamente fácil, y además hay una mala concepción sobre el tema de recibo por honorarios, ¿no? Sí, y creo que tiene que ver creo que los abogados solemos hacer las cosas complicadas, entonces puede haber la percepción de que esto es difícil y caro. Sin embargo, ya el Estado ha estado desarrollando algunas soluciones muy sencillas para formalizar negocios.
COFIDE tiene un programa para formalizar negocios, Registros Públicos creó esta plataforma de creación digital de compañías en la cual no tienes que ir al notario, ¿no? Y te puedes ahorrar esos costos que evidentemente no son para todos, no son para una pyme. Y Indecopi tiene una plataforma de orientación para el registro de marcas. Es decir, si uno averigua un poco, si hace la tarea, encontrará que hay mecanismos baratos para formalizar el negocio. Genial. Justo una de las preguntas que nos han pasado previamente tiene que ver con el recurrir o no a un contable, ¿no? Creo que es algo que se preguntan muchas pymes. ¿Cuál es vuestro consejo, Bettina? ¿Tú le recomendarías a una pyme tener o depende del caso? Va a depender mucho del caso, específicamente. Va a depender mucho de qué es lo que nosotros queremos hacer. Si es una pequeña empresa que está iniciando funciones, que conoce bastante bien el mercado hacia el que se está dirigiendo, en principio, a ver, si estamos hablando de una, digámoslo así, una bodega, basta con tener ciertos controles, como lo hemos comentado antes, ¿no? Tener claridad sobre los flujos financieros, es decir, cuánto entra, cuánto paga, ya lo comentó hace un momento Álvaro. El tema importante es tener ese control. Tener, por ejemplo, muy presente, porque eso es algo que muchas personas no lo captan a veces, que el IGB que se cobra en los productos no es IGB que es un ingreso para la empresa. Es un dinero que se recauda en nombre del Estado y que finalmente tiene que llegar al Estado. Que a eso le podamos deducir el crédito fiscal por el IGB de adquisiciones implica porque nosotros lo estamos pagando en forma anticipada. Pero no es dinero y muchas personas, y eso ocurre muy comúnmente, al contabilizar eso como un ingreso, lo ponen como parte de sus flujos para pagar deudas, para solventar planillas, y ¿qué es lo que ocurre? Llega el mes en que se tiene que pagar el impuesto y finalmente ese dinero ya lo dispusieron. Si tenemos este cuidado y este orden en separar este dinero es para mis cuentas por pagar, este dinero es para mis impuestos, este dinero es para mi plantilla, en un principio, que es una empresa pequeña, podría no necesariamente tener un contable, como lo mencionas. Pero si también estamos hablando de pequeñas empresas que se inician, por ejemplo, para dar servicios al Estado, que ahora es bastante común, obviamente el Estado necesita de muchos prestadores de servicios, ahí hay muchos más requisitos que llenar y muchas más exigencias. Entonces, a la presencia de un contable les va a permitir establecer algunos controles importantes para poder responder a esas necesidades de este cliente al que quieren atender. Por ejemplo, estados financieros, atenciones de flujos de caja específicamente que los piden y obviamente una serie de información que requiere el Estado a efectos de poder considerar lo que es un proveedor apto. Entonces va a depender mucho del tema. Claro está que cuanto sí se necesita ya un crecimiento de la empresa, y eso es también algo muy importante en las pequeñas empresas. Cuando van creciendo y no han tenido un contable, piensan que lo pueden seguir haciendo. También es importante este reconocimiento por parte de las empresas de, en este momento ya estoy creciendo y necesito un especialista que me asesore porque quiero seguir creciendo. Si yo quiero seguir creciendo, tengo que contar con un especialista a efectos de que me ayude a crecer, me oriente cuando tengo que invertir o reinvertir ese dinero, me oriente cuando es que realmente en este momento no es propio hacer un préstamo o en este momento sí es el momento de apalancarme, pedir un préstamo. Porque va a depender mucho de cómo se está organizando y ahí sí se necesita un especialista. Entonces, siempre va a depender hacia dónde nos estemos orientando. Álvaro, quería trasladarte la pregunta y extenderla un poco más, ¿no? Porque no sé si conviene también tener un abogado considerando el tema del registro de marca o del aspecto laboral que comentabas. Mira, yo complementando lo que dice Bettina, estoy muy de acuerdo con ella y creo que el mismo comentario podría ser respecto del abogado, que es siempre va a ser más barato prevenir que corregir. Siempre. Eso se aplica al tema contable y al tema legal. ¿Por qué? Porque, digamos, de acuerdo, en una etapa muy incipiente posiblemente el propio emprendedor lo puede manejar. Cuando comienzas a crecer y caes en la idea de que lo puedes seguir manejando, lo más probable es que estás dejando problemas a futuro que cuando lo quieras corregir vas a necesitar no solamente un contador que va a cobrar más, porque no es lo mismo tener el tema ordenadito poco a poco que tratar de reordenar cosas de hace 2 años, ¿no? Sino que además es menos previsible los costos de esa corrección. Pueden haber temas tributarios, deuda, obligaciones que no se pagaron, más intereses, más multas, beneficios a los que no se accedieron, ¿no? Lo mismo podría ser en los temas legales. Es más difícil corregir, o más difícil y más caro corregir algo que se ha venido haciendo mal durante tiempo.
Entonces, no sé si es que necesitas un abogado en todos los casos, lo que sí es que hay que buscar orientación legal. El Google no es una fuente de asesoría, hay canales de orientación legal. Yo veo, la verdad es que yo debo felicitar los esfuerzos de muchas entidades del Estado, la página web de la SUNAT, la página web de Indecopi, el mismo COFIDE, donde hay cierto nivel de información legal básica que puede orientar a los emprendedores sobre cómo hacer las cosas. Pero a partir de cierto momento tienen que poner en una balanza el valor del negocio que quieren proteger y ese supuesto costo, es un costo, que implica buscar un contador o un abogado. Y creo que cuando se justifica hay que acudir, hay que mirarlo como una inversión. Para acabar, quería preguntaros vuestros consejos finales, ¿no? Resumiendo un poco la parte inicial, pensando en las MIPES que nos están escuchando, ¿qué les aconsejaríais para llevar un buen manejo de sus finanzas y del ámbito tributario? Bettina. Claro, a nivel general, como bien lo mencionas, un tema muy importante en principio es tener claridad en cuál es el campo que nos estamos metiendo. Es decir, como emprendedor tenemos que conocer bien nuestro mercado. Hay muchas empresas que normalmente se forman porque alguien les comentó que esto es el boom del momento. Y el boom del momento es justamente eso, es un boom. Puede desaparecer en cualquier momento. Si no conocemos el mercado, pues definitivamente no hablamos de un crecimiento sostenido. Los emprendedores siempre tienen que buscar de ver por lo menos un crecimiento sostenido en el tiempo y para eso tienen que conocer el mercado. De repente, el hecho de iniciarlo a nivel muy básico obviamente les va a dar las raíces de este mercado y es súper importante conocerlo. ¿Por qué? Un poco trayendo a colación lo que ya habíamos comentado anteriormente. Este conocimiento me va a permitir dar un orden y ese orden va a permitir gestionarlo mejor y buscar atender, que es lo más importante, a su cliente. Porque ninguna empresa crece si no tenemos enamorado al cliente. Así de sencillo. Entonces, para conocer a nuestro cliente tenemos que conocer el mercado, tenemos que conocer sus demandas y luego recién aventurarnos a este tema. Ahora, y obviamente este orden es súper importante, no solo desde el punto de vista, como ya lo había mencionado Álvaro, no desde el punto de vista solo comercial, tributario, financiero, legal, personal y por último de crecimiento. Muchas empresas a veces se dedican van creciendo y lo que dicen vamos a atomizar el negocio a efectos de no cambiar, por ejemplo, de categoría y no pagar más impuestos. Esa es una clásica muy conocida. Pero se están perdiendo la oportunidad de repente de hacer un crecimiento de verdad real al juntar varios patrimonios que ahora están diversificando, simplemente por el hecho de que no quiero pagar más impuestos o no quiero que me pongan en el radar de la administración tributaria, de la SUNAT. No, eso es algo que suele ocurrir. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo que esconderme de ello? Si formalmente sí podría generar algo mucho más potente. Juntar esos patrimonios, tener un capital que me permita crecer. Si lo voy a hacer ordenadamente desde el momento uno, en principio no tendríamos nada que temer. Porque la idea es tener ordenados nuestra empresa, tener ordenadas nuestras finanzas y obviamente tener ordenadas nuestras obligaciones, que implican tributarias, laborales, las que correspondan. Entonces, si pensamos de forma estructurada, que a veces es difícil, es verdad, por los vaivenes, pero bueno, esa es la vida que nos ha tocado vivir a todos, es importante justamente ese orden a efectos de poder lograr el crecimiento que nosotros deseamos. ¿Recomiendas tener algún tipo de curso, llevar a cabo algún curso o algún tipo de capacitación como para pymes, para poder ordenarse efectivamente y distinguir estos temas que comentáis que son cruciales? Definitivamente sí, y hay muchos cursos que son gratuitos en línea, organizados por propio Estado peruano, organizados por incluso ONGs o, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, que son gratuitos. O sea, informarse es súper importante. Informarse, tener conocimiento, establecer un pequeño orden y todos estos cursos nos van a ayudar y nos van a orientar justamente a tener ese primer orden que necesitamos y lanzarnos a este emprendimiento. Claro. Álvaro, ¿qué consejos darías tú a las pymes que nos están escuchando así de forma general? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Bettina es básico, el orden, informarse es clave, porque la ignorancia cuesta. Después cuesta mucho más, insisto, en el tema de la prevención. Y hay, como digo, no toda la información requiere contratar a un abogado, porque hay cursos de buen nivel para una etapa básica, gratuitos, provistos, efectivamente no había recordado la Cámara de Comercio, hay entidades de este estilo, hay universidades que tienen estos tipos de programas. Y luego ya de repente una perspectiva no legal,
hay una frase que siempre, un motto que siempre repiten los emprendedores, que es equivócate barato. Eso significa a veces en escenario de incertidumbre, tratar de tenerlo, evidentemente dentro de informado sí, pero digamos es muy difícil definir exactamente qué es lo que quiere tu mercado al 100%. Entonces, muchas veces los emprendedores deciden invertir en local, en cosas, ¿no? Dejarlo todo perfecto y luego salen, se lanzan a la piscina y no hay agua. Entonces, muchas veces, oye, testea, ¿no? Itera, lo que llaman ahora la iteración. Vas, pruebas, regresas, corriges, estar muy atento a lo que te dicen tus clientes, a lo que te dice el mercado, y para eso es mejor comenzar sencillo, que no quita que hay que tener orden, o sea, ordenado, pero sencillo, e ir ajustando de acuerdo a lo que te dice el mercado. Normalmente los grandes negocios han comenzado así, han comenzado con pruebas muy sencillas y han ido, eso sí, con mucha agilidad, ahí las famosas metodologías ágiles, han ido ajustando, han ido modelando y han ido creciendo muy rápidamente. Genial. Muchas gracias. Me quedo con la idea de que el orden, la predictibilidad y el conocimiento es básico para un buen manejo de una pyme. Os agradezco mucho vuestro tiempo y les invito mañana a conectarse a las 7 de la noche a nuestra siguiente charla que tiene que ver con ciberseguridad para pymes. Muchas gracias.